pública del Ecuador. Y luego les comentaré también estos resultados de la investigación del estudio de caso que precisamente hablan del proceso de inclusión de Esteban, ¿no? El chico que nos acompaña acá ahora. Yo he querido empezar con esta gráfica, ¿no? Que nos debe un poco analizar y a meditar también cómo han sido los procesos de inclusión dentro o que se han podido más bien estudiar y revisar a través de la historia, ¿no? Tenemos un gráfico a la izquierda que intenta, ¿no es cierto?, como llevarnos a la reflexión de todos los procesos de inclusión que han tenido que vivir, quisiera decir sufrir también las personas con discapacidad, ¿no? Los círculos de color azul, amarillo y rojo representan a las personas con discapacidad que vemos que han sido excluidas tanto desde el ámbito educativo, laboral y social también, ¿no? Luego tenemos un segundo gráfico que nos habla de segregación, que si bien es cierto, las personas con discapacidad empiezan a ser vistas, a ser ya no invisibles, pero siempre como fuera y a un lado, ¿no? Como un grupo de diferentes o de distintos. Luego se empieza a hablar ya de unas instituciones de integración que, si bien es cierto, las personas con discapacidad son integradas dentro del sistema educativo, pero esta integración no llega a ser una inclusión, ¿no? Sino que más bien se hablan, por ejemplo, de algunos centros donde existen aulas determinadas para personas con discapacidad, ¿no? Es decir, el aula que a veces aquí en Ecuador se llama el aula de recursos, que son aulas donde están chicos, niños con síndrome de Down, chicos con discapacidad intelectual, pero no comparten actividades con el resto de estudiantes, ¿no? Y finalmente, el gráfico que tenemos en la parte superior, donde en un mismo mundo, ¿no es cierto?, estamos integradas todas las personas, ¿no? Esto es lo que todos quisiéramos lograr. Sin embargo, decirles que ahora ya no se está utilizando este término de inclusión, sino que se menciona el término de convivencia, porque en el momento que yo hablo de inclusión, puedo estar también como pensando en una diferencia. Dentro del tema de discapacidad, es muy importante mencionar estos dos principios que son el principio de individualización, que tiene que ver con la necesidad de tomar en cuenta las necesidades particulares de los individuos. Y aquí es importante, yo quisiera que todos pensemos en que absolutamente todo ser humano es diferente, ¿no? Tenemos nuestras propias particularidades, tenemos potencialidades, tenemos debilidades también que nos hacen únicos y diferentes, ¿no? Y esto no tiene que ver con un tema de discapacidad, sino que es un tema de diversidad. Y en el momento cuando yo me reconozco como una persona con mis propias necesidades, entonces empiezo también a entender en el otro que el otro es diferente, pero que yo puedo aprender de esa diferencia y que además puedo crecer con esa diferencia, ¿no? Y ahí es cuando hablamos el tema de diversidad o de convivencia. Entonces, este es un primer principio que debemos manejar cuando hablamos de discapacidad. Y otro principio que es muy importante también es el principio de sectorización. Este principio tiene que ver con el derecho de las personas a recibir apoyo y sus recursos educativos y asistenciales en un entorno próximo, cercano, ¿no? Esto quiere decir que cuando yo hablo de incluir a una persona con discapacidad en una institución educativa, por ejemplo, yo tengo que proveerle a esa persona de los recursos. Si es una persona sorda, debería ser yo como institución educativa quien tenga que brindarle a esta persona
la posibilidad de tener un intérprete. Es importante también, antes de que yo les comente estas experiencias de investigación que yo he tenido, que partamos de lo que es inclusión, ¿no? Inclusión educativa parte de un interés por practicar un aprendizaje en el que primen por igual la calidad y la exigencia, así como las capacidades de cada estudiante. Porque es importante también que pensemos, cuando hablamos de inclusión de personas con discapacidad, que las personas tienen derechos, pero que tienen también deberes que cumplir. Y en el momento, porque ocurre mucho y hemos visto que cuando personas con discapacidad son incluidas, sus docentes, por ejemplo, o los actores educativos, suelen tener una visión de paternalismo, ¿no? Entonces, dicen, pobrecito, este estudiante es sordito, no le voy a tomar el examen, pobrecito, este cieguito, no le voy a mandar los deberes. Cuando desde los docentes tenemos esta concepción o este manejo, estamos hablando de exclusión, porque yo le estoy tratando ya como, como alguien diferente, que no es capaz de lograr, ¿no es cierto?, todo lo que el resto de mis estudiantes en condición, en una condición lejana a la discapacidad pudiera lograr, ¿no? Entonces, yo quiero contarles que en nuestro país, en el Ecuador, empiezan a mencionarse el tema de discapacidad a partir de unas políticas públicas que generan una transformación en la Constitución y en la gestión de las instituciones educativas. Esto desde la Constitución del 2008, ¿no? Y aparece también entre el 2010-2011 una gran noticia cuando se logra aprobar la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde por primera vez en nuestro país se mencionan artículos donde la ley apoya la inclusión de personas con discapacidad en instituciones regulares. Porque antes estas personas únicamente, me imagino que lo mismo ocurre en Uruguay y en otras partes del país, únicamente podían ser incluidas en centros de educación especial, ¿no? Entonces, a través de esta ley, las personas, los estudiantes con discapacidad tienen ya el derecho de ser incluidas en estas instituciones. Se empieza a trabajar en Ecuador, se empiezan a aceptar que puedan inscribirse y puedan matricularse estudiantes con discapacidad en instituciones públicas y privadas. Entonces, yo quiero comentarles ahora los resultados de una primera investigación que lleva el título de El grado de sensibilización de una comunidad educativa ecuatoriana en la inclusión de estudiantes sordos. Esta investigación se realizó en la Sierra Centro del Ecuador. Nosotros en Ecuador tenemos una región costa, tenemos la región sierra, la región amazónica y la región insular, que es donde están las islas Galápagos, que espero que ustedes puedan llegar a conocer, ¿no? Pero esta investigación se realiza en un colegio de secundaria, de bachillerato de Sierra Centro. Y se investiga la inclusión de 3 estudiantes sordos en una institución donde habían alrededor de 400 estudiantes, ¿no? Entonces se hace la investigación con estudiantes oyentes, 119 estudiantes oyentes, 21 docentes, padres de familia y también a personal del DC, que son los departamentos de consejería estudiantil, donde están psicólogos clínicos y psicólogos educativos. Entonces, lo que queremos saber con esta investigación es llegar a conocer 5 áreas, ¿no? Identificar dificultades en las 5 áreas que ustedes pueden ver aquí en esta lámina, que son equidad, sensibilización, inclusión social, recursos educativos y capacitación.
Les voy a mencionar brevemente algunos resultados, ¿no? Se vio que el 85% de los estudiantes sordos que habían sido incluidos en esta institución sufrió algún tipo de discriminación. Y de este 85%, algo que llamó mucho la atención es que únicamente el 16% de los padres de estudiantes sordos conoció o se había enterado en algún momento que su hijo sufrió este tipo de discriminación. Y los chicos dicen ser discriminados por los actores principales, ¿no? En esta institución, que son sus docentes. Y también señalan una discriminación por parte del personal del bar. Yo sé que en Uruguay no se llaman bares, no sé si alguien me puede decir, pero son estos espacios en los colegios donde uno va y compra su lunch, su refrigerio, una bebida. La cantina, se dice aquí. La cantina, eso, exacto, me había olvidado. Es la cantina, ¿no? Entonces, llamó mucho la atención que estos chicos se sentían discriminados justamente por las personas que atendían, ¿no? Aquí lo llamamos bar, en Uruguay sería cantina, ¿no? Otro resultado es que cuando se les preguntó a los docentes si estaban de acuerdo con que chicos sordos estuvieran en su institución, el 95% de docentes nos dijo que sí, mientras que el 5% dijo que no, que si son estudiantes sordos tendrían que estar estudiando en una institución de educación especial. Cuando les preguntamos a los estudiantes oyentes si estaban de acuerdo, el 24% nos dijo que no, porque el tener un estudiante sordo como compañero interfería en el proceso de aprendizaje. Esto obviamente de otras investigaciones que se han hecho está comprobado que no influye negativamente en el resto de estudiantes la inclusión de un estudiante con discapacidad. Luego, cuando les preguntamos a los compañeros de estos chicos sordos, si les piden hacer un trabajo en grupo, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Solo el 10% de los estudiantes nos dijo, yo colaboro, incluyo, ¿no? Mientras que el 89% nos dijo que realmente se mantenía al margen, que prefería más bien tener una actitud como de indiferencia. Y el 1% de los estudiantes no quiso responder. Otro resultado que también nos llamó mucho la atención fue que el 100% de los docentes y del personal del DC, de psicólogos, de trabajadores sociales, nos dijo que necesitaba capacitación y recursos educativos para poder incluir a estos chicos. Yo les escribí aquí algunas narrativas porque esta investigación yo la hice con una estudiante de la carrera de psicología educativa. Esta chica se llama Lucy Ríos y se levantaron historias de vida de cada uno de estos chicos sordos. Entonces, les escribí aquí algunas narrativas que me parece importante compartirles, ¿no? Uno de los chicos nos dice, le falta mucho al proceso de inclusión. Las personas sordas somos visuales, falta mucho apoyo de las autoridades. Otro chico nos dijo, los profesores sí enseñan bien, pero creo que deberían aprender a comunicarse más con los sordos. En el caso de los estudiantes, ellos presentan mucha más atención a los oyentes porque no saben lengua de señas. Cuando yo necesito algo no me ayudan, deberían seguir aprendiendo más lengua de señas. Quisiera que la clase sea más activa. A veces los profesores hablan mucho y me siento muy aburrida. Siento que hace mucha falta los recursos visuales, porque así podremos aprender mejor. También las intérpretes son buenas. Ellas deberían enseñar lengua de señas básicas a todos los profesores. Falta mucha sensibilización porque hay un poco de discriminación. Más en un caso con algún intérprete tuve problemas. Me sentía solo, me sentía discriminado y sentía que me trataba mal, pero solo pude hablar con ella. Esta narrativa
educativa, a nosotros nos impactó mucho el la intérprete en lengua de señas, ¿no? Y claro, difícil que ella pueda mencionar que tiene algún problema a su mismo intérprete, porque obviamente la intérprete creo que hubiera sido incapaz de poder declarar, ¿no es cierto?, que ella discriminaba a este estudiante. A pesar de todo esto, al final les preguntamos a los chicos cómo se sentían en la institución educativa y el 77% de los chicos nos dijo que se sentían muy bien, a pesar de la discriminación, a pesar de todo lo que nos han contado. Ellos dicen sentirse bien, ¿no? Porque logran este proceso de inclusión. El 15% nos dijo que se siente excelente y un 8% regular. El 0% respondió que se sentía mal en esta institución educativa, ¿no? Entonces, como conclusiones, brevemente nos llevó, ¿no es cierto?, a determinar que no existe una adecuada capacitación en los docentes para trabajar temas de inclusión. La institución no contaba con recursos digitales que permiten llevar a cabo de manera eficiente el programa de inclusión. Los estudiantes sordos no son incluidos socialmente por sus pares y en realidad, sobre todo la principal conclusión fue esta que ustedes ven al final, que la sensibilización dentro de esta institución no se había trabajado significativamente, ¿no? Entonces, como recomendación a la institución, se solicitó que la creación de un programa de inclusión educativa donde se mencionan actividades puntuales sobre capacitación docente, temas de sensibilización y recursos también. El producto de esta investigación fue la creación de unos cuentos que contienen un extracto de todas las historias de estos chicos sordos de esta institución. Ustedes la pueden encontrar en YouTube. Luego yo puedo reenviarle la presentación a Carlos o a Nelson para que a quien le interese ustedes puedan revisar. Son unos cuentos que tienen además una interpretación en lengua de señas. Están también, tienen subtítulos y están contados, es decir, están pensados en accesibilidad para estudiantes con discapacidad, personas con discapacidad visual y con discapacidad auditiva también. Este artículo, todos estos resultados, ustedes lo pueden encontrar en la revista PUSE 107, que es una revista digital que igual es gratuita, ¿no? Y luego, yo no sé, Carlos, si tuvieran algunas preguntas de este primer tema, o si no, pasaría yo a compartirles ya alguna experiencia en esta segunda investigación. Sí, Verónica, tenemos un par de preguntas. De todas formas, se está quedando, 4 minutos para esta primera reunión. Inmediatamente viene una segunda reunión, que es el mismo enlace, la misma sala, y el mismo clave en caso que pida clave. ¿Vos querés comenzar con las preguntas? ¿Esperamos a la próxima conexión? Como tú prefieras. Quedan 4 minutos. Quizás si alguien tiene una pregunta de esta primera parte, y cerramos y seguimos con la siguiente, donde también estaría participando Esteban. Quiero agradecer también. Una primera pregunta, ¿sí?, tiene que ver con el principio de sectorización. Pensé que se había cortado. En relación a esto, a los recursos educativos, ¿qué tipo de recursos y qué tipo de capacitación docente tienen en Ecuador relacionado a este principio de sectorización? Muy bien. Solo antes quería hacer ahí un paréntesis, agradecer también a Nicolás Maldonado, que está conectado y que no lo mencioné antes.
El principio de sectorización, ¿no es cierto?, da cuenta de los recursos con que la institución educativa debe brindar a las personas con discapacidad. Por ejemplo, si un estudiante con discapacidad requiere de una computadora con un lector de pantalla, sería la institución quien debería proporcionarle este recurso, ¿sí? Si es un estudiante con discapacidad física, yo no podría decirle, sí, usted es aceptado en mi institución, pero usted tiene que implementar una rampa o un ascensor. Es la institución quien tiene que brindar esos recursos. Ese es el principio de sectorización, ¿no? También hay otra pregunta, Carlos, que señala, dice, individualización o singularidad, concepto de minoría. Sí, decir que, si bien es cierto, cuando hablamos de individualización, podríamos este concepto ser un poco cuestionado, ¿no? Porque yo podría decir, estoy entonces discriminando o incluyendo, pero tiene que ver, a lo mejor, no se le ha dado la palabra correcta, el término correcto, pero lo que quiere decir es que yo tengo que conocer las particularidades, las necesidades de la persona con discapacidad y atender esas necesidades, porque en discapacidad no trabajamos con diagnóstico, trabajamos con necesidad. Yo puedo tener en mi aula de clase 2 estudiantes no videntes, pero el uno nació no vidente y el otro sufrió un accidente o una enfermedad y adquirió la ceguera. Por tanto, su necesidad es diferente. Ahí hablo del principio de individualidad, ¿no? Esto no ocurre solo en discapacidad, sino, por ejemplo, en un problema de aprendizaje. Cuando hablo de un trastorno por déficit atencional e hiperactividad, puedo tener 2 jóvenes con el mismo diagnóstico, pero cada uno con una necesidad distinta. Es decir, el uno tiene un problema más marcado de falta de atención, el otro, en cambio, tiene buena atención, pero mucha impulsividad. Entonces, ahí nos referimos con este principio de individualización.